Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Me recuerdo cuando me enseñaron mis padres a decir buenos días donde quiera que iba, a saludar a los mayores, toda una experiencia. Y esas cosas que uno sigue recordando de chico, de la huella particular y especial que dejan los padres en la vida de uno, y cuando uno ya no los tiene físicamente, pues extraña más esa influencia que con el correr de los años uno aprende a apreciar. Vamos a ver por dónde me voy por aquí con esto de la tecnología para que aparezca ya. Ahí está el primero. Muy bien. Creados para relacionarnos con Dios. Este es el primer tema de una serie que este mes vamos a estar abordando, como dijo Estuardo, en todas las congregaciones Verbo, que tiene que ver con el hecho de prosperar en nuestra intimidad con Dios. Una de las cosas, uno de los elementos que Dios usó en mi vida para crecer en mi entendimiento y en mi comprensión de Él, fue cuando aprendí en los tiempos congregacionales. Yo llegué a la congregación, nosotros originalmente no nacimos como Verbo, aunque conocimos Verbo desde su fundación. Ronnie Gilmore, algunos de ustedes lo conocen, lo recordarán tal vez. Fundó una congregación también después del terremoto allá en Antigua. Yo llegué en 1979 y aprendimos en ese grupo pequeño. A veces habían 8 personas, había reuniones lunes y jueves en la noche. Domingo yo no iba porque tenía que jugar fútbol y eso me costó sacármelo del corazón un poco, todavía lo tengo. Pero me recuerdo que en ese grupo, y a medida que creció el grupo, aprendimos que los tiempos de reuniones de grupo, los tiempos congregacionales, eran tiempos muy particulares que nosotros como creyentes podíamos aprovechar para experimentar a Dios y para conocer a Dios. Con el correr de los años yo he llegado a aprender también y a estimar los tiempos que tenemos congregacionales, porque por diseño divino Él determinó que cuando nos reuniéramos en su nombre, Jesús dijo, ¿qué dijo? Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Yo voy a estar en medio de ellos. Entonces yo considero, en un sentido, perdone que use esa palabra, un desperdicio, reunirnos pasados en esos tiempos congregacionales que tenemos con Dios. A veces pueden ser más significativos, más significantes que un sermón del que lo que escucharemos, de acuerdo a los estudiosos del comportamiento humano, únicamente recordaremos tal vez el 10%, ¿verdad? Y usted va a recordar, si le ha tocado. A mí hace 2 domingos que no estuve en la congregación, me llamó alguien, mire, hoy el mensaje que habían tenido una reunión de mujeres entre semana, y me llamó alguien, mire, ese mensaje estuvo buenísimo. Entonces yo dije, bueno, gracias por contármelo. ¿Y qué fue lo que más quedó en su corazón y le impactó? Y la señora que me llamó empezó a pensar y a pensar y a pensar, y me dijo, no me recuerdo, ¿verdad? Pero ella había quedado impactada con lo que había sido el mensaje. Es más, como ahora estamos subiendo los mensajes a una plataforma de YouTube, entonces me dijo, lo van a subir porque quiero escucharlo de nuevo. Pero de un mensaje bien aprovechado, escuchado, y dependiendo cómo estemos en la reunión, vamos a recordar el 10%, pero de nuestra experiencia con Dios y nuestro tiempo con Dios y lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida moviéndose en medio de la reunión, usted y yo podemos ser impactados para siempre. Y si puedo decirle algo de prosperar en la intimidad con Dios y de que fuimos creados para relacionarnos con Dios, en primer lugar, yo quiero decirle que ciertamente sí, la vida cristiana es un proceso en el que debemos ir, como dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora. No dice que no va a tener problemas, pero que van aumento en aumento y en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahí no menciona que el justo no va a tener problemas, que no va a pasar crisis, pero la vida de los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús debiera ser eso, un continuo
crecer y crecer en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios, en que Dios nos prospere, pero también nosotros en conocerlo y experimentarlo. Porque esos son los dos lados de la relación que nosotros podemos tener con Dios. Y cuando hablamos de relacionarnos con Dios, déjeme ver a dónde me checo por aquí, si pasa aquí, pasamos. Mire lo que dice el salmista, este es un salmo de David. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y David expresa estas palabras después de decir: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que formaste, cuando miro este asombroso universo, esta asombrosa creación que puede ver en mis ojos, lo que David se pregunta es: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Y David, a través de la escritura, si usted conoce un poco de la historia de él o lee su historia o algunos de los salmos que él escribió, usted se va a dar cuenta que David era un hombre que amaba literalmente la presencia de Dios en su manifestación en el tiempo que le tocó a él vivir. Hay un salmo donde él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová, en la casa de Dios todos los días de mi vida. Porque la experiencia que él tenía era de ir a un lugar a adorar a Dios y a buscar a Dios, diferente a la nuestra completamente en un sentido. Y algunos estudiosos de la Biblia y de la vida de David consideran que en un buen sentido él se adelantó a su tiempo para experimentar a Dios. Hay otro salmo donde él dice, hablando de su deseo de construir lo que él creía un mejor lugar, un mejor templo para el arca del pacto, que significaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Él dice: yo no voy a dar sueño a mis ojos, yo no voy a subir a mi cama, yo no voy a dar descanso, reposo a mi corazón, dice él, hasta que haya el lugar para el fuerte de Jacob. Está en el Salmo 132. Porque su anhelo, su deseo, teniendo el arca del pacto en una tienda, la famosa tienda de David, donde no había sacrificios ni nada, sino los que ahí ministraban literalmente en la presencia de Dios. Su anhelo era construir un lugar precioso para Dios. De hecho, él no lo construyó porque Dios le dijo que él había derramado mucha sangre y fue su hijo Salomón el que construyó el famoso templo de Salomón. Pero es más, David tuvo que aprender y reconocer en el camino, de alguna manera, los que tuvieron una experiencia con Dios del Antiguo Testamento, y nosotros también, que Dios, como dice también la Biblia, no habita en templos, dice, hechos con manos de hombres. Por eso yo soy muy enfático allá en la congregación y donde quiera que voy. Cuando a mí me preguntan: ¿vos vas a la iglesia? Y les digo: no, les digo, voy al local, voy al auditorio, voy al lugar donde nos reunimos. Entonces no vas a la iglesia. No, le digo, porque me tengo que hacer pedazos, ir a la casa de toda la gente. Voy a reunirme con la iglesia, que es diferente. Yo ya cambié mi lenguaje hace muchos años a tener un buen tiempo con Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? Yo nunca se me olvidó, lo mencioné la semana pasada que compartí este tema también allá en Antigua. Una de mis hermanas, usted sabe que uno de chico cree bastante, o la gran mayoría, de lo que enseñan los maestros, y un día empezamos a hablar de un poco de Dios y de la creación, allá hace muchos años, y entonces mi hermana dijo: no, el hombre desciende del mono, dijo. Y luego dijo: la mujer no. Era una chiquilla, ¿va? No, le dije, si el hombre desciende del mono, también la mujer. No, me dijo, el hombre desciende del mono. Me dijeron, la mujer no. Ya estaba segura que la mujer no, ¿verdad? Por alguna razón. Y algunos que ni a teoría llegan al famoso asunto de la evolución, ¿ustedes creen que por ahí evolucionamos y caminamos y todo lo demás? Por eso los hombres de la Biblia, tratando de entender la majestad de Dios, queriendo visitar y relacionarse con el hombre como David, ¿qué es el hombre? Un día Dios le dijo a Isaías: ve y habla y profetiza y di que toda carne y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Qué tengo que decir a voces? Grita que toda la gloria del hombre, toda su humanidad es como la flor de la hierba. Hoy está, hoy alegra, hoy se ve bonita y mañana ya no.
Ayer en la mañana cuando desperté, le di gracias a Dios porque desperté. Hoy en la mañana hice lo mismo, sonó el reloj, me volteé un poquito ahí en la cama, todavía no me había levantado y le dije gracias porque me permitiste despertar. Porque es un milagro. Ayer estuve en un velorio y hoy en la mañana era una señora que se reunía con nosotros, Yolanda Williams, una chilena, actriz. Ahí me enteré ayer de todo el trabajo que hizo allá en el arte y aquí en Guatemala por muchos años, ¿verdad? La acompañamos en su tiempo de crisis y todo lo demás. Por supuesto, nosotros sabemos que como creyente, como dice el salmista, que Dios estimó ayer a las 3:40 de la madrugada cuando ella partió para estar con el Señor. Y qué bueno, porque como le decía yo anoche compartiendo un poquito a la gente que me está escuchando ahí, ella está en un lugar que si lo viéramos le diríamos, llévame Señor, va, mejor me quiero ir para allá. Aunque amemos la vida y todo lo demás, ya su cuerpo está sano, ya no tiene la dolencia que le aquejó y que al final de cuentas se la llevó. Es más, ella mandó un meme antes de 1 o 2 días antes de irse y dijo, miren, yo estoy de acuerdo con que ustedes estén alegres allá donde van a estar, pero no se vayan a pasar, puso. Porque ella era muy alegre y muy jocosa, hasta muy fuerte de carácter, aún de la enfermedad, aprovechó a disfrutar y a confiar en Dios hasta el último momento que Dios la llamó. ¿Qué es el ser humano? Y la respuesta pues ahí está, ya la sabemos. Este tema va a ser un recordatorio para muchos de nosotros de algunas cosas de la vida que ya aprendimos, pero que tendemos que aprender a asombrarnos mientras pasa la vida y no volver la relación y la intimidad con Dios común, porque debiéramos aprovecharla y estimarla en todo tiempo. El ser humano, el hombre, varón y mujer, imagen y semejanza de Dios. El potencial que Dios puso en usted y en mí para poder reflejar cualidades de su carácter en todo sentido. Anoche escuchaba a algunos poetas ahí en el teatro de la universidad, ahí donde le hicieron un homenaje a ella, ya muerta, pero son los homenajes a muertos, ¿verdad? En lugar de hacernos los vivos, ¿verdad? Y a mí me fascina oír a los que declaman, porque tienen una forma de hacerlo muy particular y muy peculiar. Y mientras estaba ahí escuchando, otros se pusieron ahí a hacer algunas especies como de drama también en un ratito ahí que se presentó la ocasión de una manera muy amigable ahí en la relación que tenían también con Yolanda y entre ellos. Y yo estaba pensando en cómo Dios a cada uno de nosotros nos diseñó de una manera tan particular y puso semillas en nuestro corazón, semillas que corresponden a su naturaleza para que usted y yo las cultivemos y las desarrollemos y se las demos a los demás. Como siempre he dicho, donde quiera que voy, empezando en casa, empezando con la familia. Usted y yo podemos reflejar el amor de Dios con todo lo que eso representa, amor de verdad, amor, y permítame que lo exprese de esta manera, amor sin sentir, porque muchos tratamos de sentir tanto que a veces ya no sentimos nada o sentimos mal y ya no amamos usted. Yo siento que se me acabó el amor, expresión muy común, siento que estás matando el amor que te tengo. Yo lo escuché en mi casa, también le cuento, en mi familia, entre mis padres. Siento que ya no te quiero. Y valoramos y le hemos dado tal énfasis a los sentimientos que se nos olvida que el amor es una decisión del corazón que naturalmente involucra los sentimientos, que hay que doblegarlos con mucha frecuencia y amar a los que no nos aman y bendecir a los que nos maldicen, porque ese es el carácter de Dios, porque Dios nos anima a ser perfectos como Él es perfecto. Amen a los que los persigan, bendigan a los que les maldigan, hagan bien a los que les hacen daño. Eso es de Dios, porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. Así que no crea eso que algunos guatemaltecos decimos o dicen, ¿verdad? Así vos, hay que ser manso, pero no menso, dice. Y entonces como que eso nos da el derecho y la libertad de repente de que se nos va la onda a usted. No, le cuento que no. Jesús dijo, aprendan de mí, imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Jesús. Aprendan de mí que soy, ¿qué dijo? Manso y humilde de corazón. Quien cuando le maldecían, dice Pedro, no respondía. Cuando le vituperaban, se quedaba callado.
Y luego dice Pedro, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. No, hay que ser mansos. El otro dicho, la otra parte del dicho, olvídelo, no lo tome en cuenta. Usted y yo podemos reflejar el amor de Dios, podemos reflejar la mansedumbre de Cristo, podemos reflejar la santidad de Dios, porque escrito está, sean santos, dice el evangelista. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, sean santos como yo soy santo. Y de hecho ya somos santos. ¿Cuántos aquí son santos? Levanten la mano. Algunos no se atrevieron, vamos a ver. Yo me recuerdo cuando hace unos años empecé a decirle a algunos chicos allá de la congregación, ¿qué tal Santa Cristina? Le dije a alguien, y se empezó a matar de risa a la chica, ¿va usted? ¿Y por qué te reíste? Le dije yo. Y le llamó la atención que le dije a Santa Cristina. Ya era santa. ¿Qué significa santo? Apartado para un propósito, para un objetivo. Eso es todo. Ya la santificación es un proceso. Pero si no nos la creemos, tampoco la vamos a hacerle cuento. Por eso yo me recuerdo cuando nos unimos a Verbo y nos hablaron lo que ustedes enseñaban. Todavía enseñan un poco sobre cuadros de fe, ¿verdad? Vernos como Dios nos ve en la Biblia. Más ustedes, dice, son linaje ¿qué? Escogido. Son real, son nación, pueblo adquirido por Dios ¿para qué? Porque no es solo para eso, sino para anunciar las virtudes, el carácter de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, Dios nos llamó con propósito y con sentido. Fuimos creados para relacionarnos con Dios, y Él, cuando llega a nuestra vida, nos imparte de su vida, de su corazón, de su carácter. Y es más, le cuento, a diferencia de David, nos metió en otra dimensión de la vida. Porque David decía, yo quiero ir a la casa de Dios, al templo de Dios, y quiero contemplar la hermosura de Dios, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A usted y a mí nos llegó el tiempo que dice el escritor, en él vivimos, nos movemos y somos, donde quiera que estamos. Hoy es un tiempo particular que hay que apreciar, que hay que estimar. Los que vinieron y empiezan aquí un par de horas, 2 horas y media, una reunión, un par de reuniones más entre semana, pero el siguiente tiempo de la semana y de la vida, usted y yo la pasamos en la casa, en el trabajo, en la calle, en el bus, en la moto, en la camioneta, ama de casa, trabaja fuera de casa también, porque también ama de casa es buen trabajo, ¿verdad? Lamento que no haya salario, que la Biblia diga, los que se casen le darán a la mujer el 15% de sus ingresos por remuneración por ser ama de casa. Yo lo lamento, le digo. Pero ahí en la casa, cuidando hijos o arreglando la ropa, aparte de las que trabajan fuera de casa, que qué bendición, ahí también usted puede ser reflejo del carácter y la gloria de Dios a su familia. Y cuando regresa el esposo, los que trabajan fuera de casa, a la casa, iguales ellos reflejan de Dios. No llegan cansados, aunque se cansaron, ellos llegan contentos porque llegan a bendecir a la esposa, a los hijos. ¿Qué tal, mucha? ¿Cómo les fue? Yo tuve un buen día de trabajo, fue fuerte, pero aquí vengo a bendecirlos porque soy imagen y semejanza de Dios y quiero que ustedes disfrutan lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo una relación tan cercana, tan íntima con Dios, que aquí estoy para bendecirlos ahora hasta que llegue el momento de acostarme y que Dios se encargue de reparar las fuerzas que necesito reparar para mañana. Imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos. Déjeme ir a un salmo, si usted quiere buscar en la Biblia, por favor. Sí trajo Biblia, ¿verdad? Muy bien, ayúdeme a buscar el Salmo 139, por favor. Ese también es un salmo de David, hablando de la creación de Dios en nuestra vida y el cuidado que Él permanentemente ha tenido de nosotros desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Versículo 13 del Salmo 139. Dice David, porque tú formaste mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire, usted tiene espejos en su casa. Hoy en la tarde que llegue, o en la noche que se arregle, o allá en el vehículo cuando llegue, mírese en un espejo y no se mire tan rápido, mírese así despacito, lentamente, y diga, te rayaste, Señor. ¿Ah? ¿O no es cierto? Así como soy de pequeño, pero se rayó Dios cuando me hizo en el vientre de mi madre. Y luego, esta es la herencia que tengo de altura. Hubiera conocido a mi papi y a mi mamá, chaparritos. Tengo mi tío de Chimaltenango, es enorme. Bueno, ya murió también. Tenía enorme usted, 2 metros y pico. Pero mi mamá no sacó esa herencia, chaparrita. Pero Dios se encargó de trabajar en nuestra vida porque quería que lo representáramos. Y mire, único. Usted dio únicos, diga único o única. Nadie se parece a usted. Bueno, tal vez físicamente un poquito, pero así con sus caracteres, lo que nosotros llamamos también individualidad. Eso es alguna marca, un sello particular de Dios. Y por eso hace muchos años yo aprendí a no compararme con nadie, porque sufrí mucho cuando, imagínense que me comparaba con altura con algunos. Casi siempre perdía, hasta que aprendí que la única forma de yo compararme con alguien era si descubriera en alguna parte de este planeta, de otro planeta, otro hijo de don Julio Efraín Rodas Morales y doña Felipa González de Rodas, que hubiera tenido las mismas crisis, la misma niñez y todo lo que yo pasé, y entonces tendría un punto de referencia exacto para compararme. Pero como un día aprendí, Dios me dijo, no lo hay, me dijo, no te compares con nadie. Porque cómo sufre uno cuando se compara. Somos únicos, particulares de Dios, imagen y semejanza de Dios. Bueno, y ese es todo un potencial que Dios puso en nuestra vida. Pero avancemos un poquito en el tema, por favor. A ver, aquí vamos. Miremos una segunda parte y esto está en el Salmo 51. El mismo David, un hombre que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, escribe este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Hay otro pedazo del salmo que dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y así se va el salmo. Esconde tu rostro de mis pecados. No me eches de delante de ti. Y el Salmo 51 es una confesión de David después que había pecado, y un buen tiempo le costó a él reconocer su pecado, lo quiso ocultar. Parece que apareció por ahí un profeta que lo quiso, hasta que un profeta lo confrontó con su situación. Entonces él se dio cuenta de toda la maldad que había en su corazón. De hecho, el mismo Salmo dice, aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y hay una cosa ahí en la vida de todo ser humano cuando nacemos que nos aparta, que nos separa de Dios, y que la Biblia llama pecado, ¿verdad? Y es el pecado la única cosa que la Biblia dice que separa al hombre de una comunión perfecta con Dios. Es lo único, en creyentes y en no creyentes. Y la condición del ser humano sin Dios, ¿por qué no va conmigo a Romanos también? Romanos no lo hemos visto, Romanos capítulo 3, por favor. Pablo pone esto en el Nuevo Testamento, extrayéndolo del Antiguo, de la condición del corazón del ser humano desde que nace, como fruto del pecado que nos fue transmitido a través de esa semilla que también Adán y Eva como seres humanos transmitieron. Dice Pablo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron. Esta es la condición del ser humano en pecado y lejos de Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, ni siquiera uno, dice. Y mire lo que sigue diciendo: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre en sus pecados. Y por eso en el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, de experimentar a Dios, de estar con Dios en la eternidad cuando nos muramos. Y por eso es que David, cuando reconoció su pecado, entró en una crisis en su corazón y se dio cuenta que a menos que Dios hiciera una obra de limpieza en su corazón, renueva mi corazón, recrea los huesos que has abatido, porque él sufrió por su pecado. Había tristeza en su corazón. El pecado, mientras no se confiesa, seca el corazón y seca los huesos, y acaba con el contentamiento y la alegría de la vida. Por eso es cuando usted y yo le fallamos a Dios y ofendemos a nuestros hermanos o a la gente y pecamos, nos sentimos mal en el corazón, porque el Espíritu Santo inmediatamente ahí está adentro para llamar nuestra atención, para que nos pongamos a cuenta. El pecado nos separa de Dios, lo único. Y de alguna manera los creyentes tenemos que tratar con ese asunto del pecado. Yo le cuento que a veces sí he pensado: ¿por qué Dios cuando me salvó no mejor me mató todo por dentro en mi vieja naturaleza y chamuscó todas esas cosas chocas que hay a veces adentro de mi corazón? Porque el libro de Romanos dice: quiero hacer el bien, dice Pablo, hago el mal que no quiero. Miserable de mí. Y por supuesto encontró la respuesta en la obra de Jesús en la cruz y en su resurrección, porque Él es quien nos libera del pecado. Pero Pablo reconoce que ahí en su corazón hay una lucha. Quiere hacer el bien y hace el mal. ¿Y a cuántos no nos pasa a veces lo mismo? Y esa es la batalla continua del creyente, de santificarnos y vivir para Dios. Es una batalla continua. Gracias a Dios por la provisión eterna que hizo en el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, en esa muerte y en esa resurrección, que hizo provisión eterna de gracia para perdón de nuestros pecados. Por eso dice Juan: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de hecho Juan dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Porque no es gracia, también dice Pablo en Romanos, que para que la gracia abunde, entonces permanezcamos, perseveremos en pecado para que la gracia abunde. No, Pablo dice: los que hemos muerto al pecado en la obra de Jesús, ¿cómo viviremos aún en él? Pero esa es nuestra batalla. El pecado siempre hace separación entre nosotros y Dios. Y vaya si no, Adán y Eva pagaron el precio cuando Dios: ¿dónde están?, les dijo. Se habían escondido aquellos ustedes. Nos escondimos porque estábamos desnudos. Y entonces Dios le pregunta a Adán: ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y él no le dijo sí. ¿Sabe qué le dijo? Porque así somos: la mujer que me diste me dio, y yo obediente. Eso no lo puso ahí. Y yo comí. Esa fue Eva, ¿verdad? Ustedes nada que ver. Eva, ¿qué pasó? La serpiente, tampoco dijo: fíjate que te desobedecí. La serpiente me engañó y yo comí. Y a veces el Espíritu Santo nos quiere ir redarguir y convencer y llevar para que restablezcamos nuestra relación con Dios. Y es que, pero me ofendió, pero él empezó, pero ella empezó, pero yo tenía razón. La misma cosa usted. El pecado siempre nos separa de Dios. Y Dios nos quiere animar como creyentes por su Espíritu y por su palabra en todo tiempo, a que usted y yo nos esforcemos al máximo, reduzcamos, como dice también el libro de Romanos, el cuerpo del pecado a la impotencia, es decir, matemos
por el Espíritu las obras de la carne, lo reduzcamos a nada, al máximo lo amarremos para vivir santos para Dios. Sí se puede en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A veces es difícil, para unos más que para otros, pero sí se puede. Dios nos ayuda y Dios nos fortalece, y para eso nos dio a su Espíritu, porque si no fuera posible, Jesús no nos hubiera enseñado que era posible vivir para Él. Jesús, lo que Adán no pudo hacer de ser perfeccionado en el proceso, porque esa era la voluntad de Dios, que Adán y Eva fueran un proceso de perfeccionamiento, y no estaríamos contando esta historia, no estaríamos hablando de prosperar en nuestra intimidad con Dios y que fuimos creados para relacionarnos con Dios, sino de una manera de perfección. Adán y Eva hubieran encontrado el camino de todo lo demás, no se hubieran metido en este rollo. Y lo que Adán y Eva no pudieron hacer, un día Dios consideró que era bueno, en el cumplimiento del tiempo, que su hijo naciera de la Virgen María, y después de 33 años y medio Él dijera ahí en la cruz: todo está listo, todo está consumado, y yo les mostré el camino. Y Jesús, como hombre, nos vino a enseñar que sí era posible vivir para Dios, que sí era posible ser fieles a Dios. Él trazó el camino, y usted y yo, por el Espíritu, lo podemos hacer. Bueno, pasemos a algo más aquí, por favor. A ver. La historia de Jesús en la tierra y Dios mismo entre los hombres a través de Jesús. Esta es una historia de Juan capítulo 8 y versículo 11. La historia que se ha vuelto tan famosa de aquella mujer que la encontraron en el mismo acto de pecado, y pues le dijeron a Jesús, porque le estaban tendiendo una trampa: hemos encontrado a esta mujer haciendo esto en el mismo acto de adulterio, y la ley nos ordena que la apedreemos, y ya estamos listos para hacerla. Y creo que querían, me imagino yo, querían un poquito como que Jesús les dijera: éntrenle y cumplan con la ley. Yo creo que por ahí va la historia. No sé si estaban tan animados como para decirle a Jesús: levanta tu piedra y ayúdanos tú también, que es muy probable. Y entonces Jesús los confrontó con la misma ley que estaba escrito eso, y les dijo: bueno, el que de ustedes esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que él se agachó ahí en el suelo a hacer algunas cosas, y después de un ratito que levantó la vista, se dio cuenta que no había quedado ninguno, y le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y ella le dijo: no quedó ninguno, solo tú, maestro. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y le dijo: vete y no peques más. Y esa es la historia de la redención. En esas palabras y en la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección, usted y yo podemos encontrar expresados todo el amor de Dios por el ser humano, que a pesar de su pecado, Dios nunca ha querido abandonarlo, e hizo una provisión completa y perfecta en Cristo para que ustedes y yo y toda la humanidad, porque es el deseo de su corazón, se rindan a sus pies y encuentren en Cristo a su Señor y su Salvador, aquel que les dice: yo no te condeno, pero vete y arregla tu vida y no peques más. Esa es la historia de la redención. Porque Jesús es aquel, me adelanté, que vino a mostrarnos y a enseñarnos el camino de retorno a la comunión y a la relación con Dios. Le cuento que yo a los 21 años pensaba que conocía a Dios, y creo que en una otra medida había aprendido de Él. Había leído 2 o 3 libros que me ayudaron, incluyendo el libro de un pastor de los Estados Unidos, a hablar con Dios como con un amigo. Estoy hablando a ustedes. Ya se acabaron mis oraciones tradicionales que había aprendido con mi familia y en la religión en la que yo crecí un tiempo. Ya había empezado a hablar a Dios de mi bicicleta y de la moto y del trabajo y del polvo y de la lluvia de una manera cordial, como con un amigo, pero todavía me faltaba ese toque de gracia que Dios da a los seres humanos. Y en ese tiempo yo llegué a pensar que yo era el que andaba buscando a Dios. Le cuento, bueno, Dios nunca se perdió, ¿verdad? Yo sí, pero yo creí que yo andaba buscando a Dios. Ya en el camino, leyendo la Biblia, me di cuenta que el perdido era yo, y que Jesús vino a buscar a este muchachón que se había perdido y se había alejado de Dios. Y en Jesús encontré, en 1979, abril,
el camino, la verdad y la vida. Y aquel sentimiento de mi corazón, cuando yo pensaba unas 2 o 3 veces al año, nada más en ese tiempo, en qué clase de amor era el que había en Jesús, que fue capaz de morir por los seres humanos. Y yo me recuerdo que entre los 18 y 21 años yo pensaba, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo seguro hubiera sido uno de los que hubieran dicho crucifíquenles. Sabía que había muerto por mis pecados, no sabía qué hacer con eso. Sabía que Dios me amaba y sabía que yo era pecador. No sabía qué hacer con esas 3 cosas, hasta que alguien en abril del 79 me explicó el 4.º paso. Le llamé yo en el camino. Me dijeron, tenés que tomar una decisión personal de reconocer a Jesús como el que te perdona los pecados, el que murió por vos, por ti, por usted en la cruz. Y esa misma noche que me hablaron del plan completo de salvación, nunca se me olvida cuando apagaron, ahí con mucha frecuencia lo recuerdo, apagaron la luz en el cuarto de la casa donde dormíamos con mis padres y mi familia, y ahí, sin mediar palabra, de corazón a espíritu o de corazón a corazón, como quisiera ponerle usted, con Dios, le dije: Dios, si lo que me dijeron es cierto, que quieres perdonarme todos los pecados que he cometido hasta hoy, y pensé en mi corazón, soy un tonto si no lo reconozco y no me arrepiento, perdóname. No hablé, fue un asunto en mi corazón, y ese fue el momento cuando Dios llegó a mi corazón. Aprendí después que el Espíritu Santo había venido a morar a mi vida, y ya no de fuera sino desde dentro. Dios empezó un proceso de vida hasta hoy en el que sigo disfrutando del amor de Dios y agradeciendo su amor. ¿Cómo agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo devolver a Dios y a Cristo lo que hizo por usted y por mí, pagando el precio completo de nuestra redención en la cruz, y el hecho de que nunca más Dios tiene memoria de mis pecados y de sus pecados, porque fueron borrados? Eso es gracia. Y eso lo debe animar a uno a vivir agradecido y a disfrutar la relación con Dios. Por eso sufro cuando nos cuesta entender como pueblo que en Él vivimos, nos movemos y somos, y que aunque de una manera particular cuando nos reunimos podemos disfrutar a Dios y la presencia de Jesús en medio de nosotros y del Espíritu Santo, nosotros como pueblo necesitamos estar conscientes que vayamos donde vayamos, todo Dios va en nuestro corazón. No hay menos de Dios, solo una dimensión diferente cuando usted y yo salimos de este lugar. No hay menos de Dios. Un salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Yo hice el Salmo 151. Ya no alzo mis ojos a los montes. Yo cierro mis ojos y sé y considero que el Dios de gloria vive en mi corazón. Y en Él y en Cristo todo lo puedo. Y sé que si Dios está por mí o contra nosotros, como dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, o el evangelista pone esas palabras en su boca: en esto consiste la vida eterna. Porque ya estamos disfrutando la vida eterna. Le cuento, este es solo una transición. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre Celestial y aquel a que tú enviaste. Que te conozcan a ti. Y un conocer no mental, no intelectual, sino es un conocer de vida, un conocer de experiencia, en la que disfrutamos a Dios y hacemos que Dios también disfrute de nuestra vida. Porque yo creo que las palabras que Jesús escuchó, por lo menos un par de veces escrito en los evangelios: tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, son las palabras que Dios quisiera decirnos a cada uno de nosotros como sus hijos. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento. Y ese es el testimonio
testimonio que usted y yo, como hijos de Dios, debiéramos tener todos los días de nuestra vida, si fuera posible, y sonreírnos todos los días, de traer contentamiento al corazón de Dios. Usted y yo fuimos creados en la mente y en el corazón de Dios. Parte de su plan fue una relación permanente. Y si usted quiere verlo de otra manera, lea Génesis 1 y 2 y lea Apocalipsis 21 y 22, y se va a dar cuenta cómo la historia empieza con una relación de intimidad franca y abierta, y termina cuando todo esto se cierre como historia y estemos allá con Dios en la eternidad. La presencia de Dios literalmente en medio de los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Como dice Juan en Apocalipsis: vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Y no vi en ese lugar, dice, sol ni luna. A mí me gusta el sol y la luna, le cuento. Pero ahí por alguna razón no va a haber, sino Dios con su gloria será quien iluminará ese lugar. ¿Ah? Una nueva dimensión de vida, una relación continua, permanente, como Dios quiso desde el principio, sin quebrantamiento. Y para eso vino Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios. Lo que el enemigo le robó a la humanidad en el huerto del Edén, Dios se la arrebató de nuevo en la cruz y exhibió allí públicamente a principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. El enemigo ya no tiene ninguna participación en nuestra vida. Ninguna. Yo me recuerdo cuando estaba en la empresa y algunos años después, y algunas personas me dijeron: mira, aquí que fíjate que supe que te están brujeando, me dijeron. Ahí va. De verdad, le dije yo: cristiano, que le den, le dije. ¿Cómo así que le den? Le dije. Pero no te preocupa. ¿Y por qué me vas a preocupar? Dios está en mi corazón, le dije yo. Para que algo toque mi vida, primero le tiene que pedir permiso a Dios. Entonces, ¿qué le den? Le dije. Dije: no creo que a Dios se le ocurra levantar a otro joven en la tierra. Además me llamo Enrique, no me llamo joven, para que el diablo me toque. ¿Qué le den? Le dije. O sea, a los 21 años se acabaron mis miedos. Andar a media calle, ¿va usted? No por los muertos, sino por los vivos. Se acabaron los miedos. Porque Dios mora en nuestro corazón. Templos, casa, morada, tabernáculo del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No pierdan la comunión, no dejen que se meta el pecado, renuncien a él, sean como Jesús. Cuando venga la tentación, digan: escrito está. La Biblia dice, además no quiero. Si quiere le añade. No rompa nada, no permita. Amados de Dios, voy a pedir al grupo de alabanza, si son tan amables, de venir por acá, por favor. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y creados y amados para mantener una relación directa y personal con nuestro Creador. Es directa y personal, no hay intermediarios. Yo espero que usted no sea de las personas que le dice a los líderes aquí de la congregación: mira, como vos estás más cerca de Dios, ora por mí. Así. No sé si alguno de ustedes lo dijo alguna vez: mire, hermano, como usted está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. Igual de cerca estamos, y nosotros igual luchamos, y a veces más que ustedes, en algunas cosas de la vida. Pero la relación, la puerta está abierta. Dice el libro de Hebreos: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Dice, ¿cuándo? Todo el tiempo, no solo en las reuniones. El escritor de Hebreos no dice cuando estén reunidos aquí, no, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo con su sangre. Entren confiadamente, dice, al trono de la gracia. Donde usted esté, ahí en su carro, y va manejando, no apague el motor y ora, cierra los ojos. No va a cerrar los ojos manejando, por favor. Una intimidad constante con Dios, confiadamente. Y por eso nos anima también el libro de Hebreos: purifiquen sus corazones de mala conciencia, lávense con agua pura. Ahí está lo que de niño me dijeron a mí, ahora la tengo aquí yo. Esta es la palabra de Dios, me decían.
No la leí mucho de chico. A los 16 años, un sacerdote amigo de mi padre, que después se convirtió a Cristo, nos regaló una Biblia a mi familia y a mí. Yo leí Génesis 1 y 2 y ahí me quedé porque no tenía dibujos. En aquel tiempo yo leía muchas cosas con dibujos y entonces nada, dije yo. Y además sabía que Dios me iba a pedir cosas que no quería cambiar. Entonces, no, bien astuto yo, mejor la guardé. A los 21 años que llegó a mi corazón esa misma Biblia, la fui a abrir y empecé este proceso hasta hoy, este peregrinaje de seguir aprendiendo de Dios, porque este es uno de los medios, la Biblia, que usted y yo tenemos para conocer a Dios. A mí me asombra que creyentes de muchos años no hayan leído una sola vez la Biblia. Me asombra porque me pregunto de qué estamos viviendo realmente. Me asombra cuando miro los problemas y las crisis de la gente que no saben qué hacer porque alguien les hizo daño, cuando la Biblia hace rato dice que debemos perdonar. Me asombra porque hace rato la Biblia dice que pongamos la otra mejilla cuando alguien nos ofende. Me asombra porque aquí están las recetas más simples para enfrentar la vida, desde ser un hijo en casa, como aprender, como van a venir a aprender aquí, cómo ser un buen padre, que no sé cómo se hace eso. Dicen que no hay escuela para padres. Sí hay escuela para padres. Aquí hay un padre excelente en esta Biblia que se llama Dios, y en este libro están todas las enseñanzas de un buen padre, que así tiene que ser usted, papá y mamá, con sus hijos. Aquí está la escuela para un padre. Mire a Dios y sea un excelente padre y una excelente madre. Aquí está. Sí hay escuela. Lo que pasa es que nos gustan los microondas y los pepianes de bolsa y no hacerlo en casa. Todo nos gusta rápido hoy. A mí me gustaría poder hacer un microondas allá en Jocotenango. Tuvo un problema, véngase 5 segundos al microondas, achicharrada la carne, la grasa, y ya sale calidad. Pero no hay. Es sacrificio vivo lo que Dios espera, como dice Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, dice, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto que hacemos con entendimiento racional y lógico. No es que la fe es ciega, la fe es consciente, es la decisión del corazón del ser humano que se entrega a Dios, consciente de su necesidad y consciente también de toda la presencia y la magnitud de tener al Espíritu Santo morando en el corazón. Usted y yo fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y que le quede este pensamiento: hoy es un buen día, como cada día que Dios nos dé. Hoy es un buen día para decidir buscar a Dios con todo el corazón y mantener esa relación íntima con Él. Hoy, mañana no va a llegar, ayer ya pasó, y lo que tenemos es hoy. Alguien leyó por ahí lo que dijo, o que le dice Dios o Jesús en el Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no está hablando a la puerta de los no creyentes, le cuento. Está hablando a iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis. Está hablando a creyentes. Imagínense, allá en nuestro corazón, el mismo Dios de gloria, siendo quien es, tocando para ver si tú y yo le abrimos y queremos tener un tiempo con Él. Porque es un perfecto caballero. Te diseñó con libre albedrío para que tú escojas el camino que quieres seguir, para que tú escojas la intimidad o escojas la lejanía, aún teniéndolo en tu corazón. Pues nos ponemos de pie, cantemos algo a Dios y después vamos a orar. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Lavado, Señor, conozco el abrazo y tu me doy y me sé
trono estás. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo a ti, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Eres digno, Señor. Quiero hacer algo más. Yo quiero invitarte, si quieres hacerlo así, pero es algo que sentí muy fuerte mientras estábamos adorando en el principio de la reunión, a que tomemos unos segundos, unos minutitos para postrarnos ante el Señor. Ahí en tu lugar, busca el lugar más cómodo para postrarte un rato ante tu Dios. Ahí con toda libertad. Y vamos a postrarnos con toda libertad, a menos que tengas algún impedimento físico. Pero yo quiero invitarte a rendirte ante el Señor, y mientras lo hacemos, yo quiero invitar a, si hay personas en este lugar, oí que hay algunos invitados y nunca han hecho una decisión por Jesús como Señor y Salvador, y reconocer que en Jesús encontramos o recibimos el perdón de pecados. Si nunca has hecho esa decisión, yo quiero invitarte a que decidas hoy si lo quieres hacer así, porque es una decisión personal. Que hoy sea el día en que tú le digas a Jesús: perdóname, límpiame de mis pecados, te necesito en mi corazón y ayúdame a vivir para ti. Si esa es la decisión de tu corazón, o alguien aquí de los demás que nunca haya hecho esa decisión, yo quiero invitarte a que tomes ahí un minutito importantísimo de tu vida para tomar la decisión que puede trascender en tu caso para toda la eternidad, si nunca has hecho decisión. Ahí en tu corazón, si eso es lo que quieres hacer, dile: Jesús, perdóname. Dile: reconozco que moriste en la cruz en mi lugar, me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Y si hiciste esa oración de todo corazón, yo quiero decirte que, porque Dios mira el corazón, Jesús mira el corazón, que Él te está recibiendo en este momento en su reino. Él te ha perdonado todos tus pecados y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Por favor, háznoslo saber al final de todas maneras. Y quiero invitar a los demás a un momentito de adoración. Gracias, Señor, y cantarle al Señor, por favor. Gracias, Señor. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo. Digno es
a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos y nos rendimos a ti. Te adoramos y nos rendimos a ti, Señor. Te adoramos y nos rendimos a ti, Señor. Toda la creación. Y te adoramos. Honra y poder, Majestad sea al Rey. montes caerán Y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas. Cante al Señor y canta al Señor toda la creación. Honra y poder, Majestad sea al Rey. montes caerán Y el mar rugirá Al sonar de tu nombre. canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas incomparables promesas incomparables Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu amor eterno para con nosotros. Gracias por el privilegio de disfrutarlo y, Señor, que tu gracia sea tan abundante en nuestra vida, que nosotros te disfrutemos a ti, pero que también hagamos que tú puedas disfrutar de nuestra vida y de nuestro corazón, que demos fruto que traiga honra y gloria a tu nombre. Una ovación de palmas al Señor con toda libertad. Gracias, Dios les bendiga.